¿Qué tal, hermanos? Es un gusto saludarlos en este jueves 7 de mayo, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comenzamos escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, vivir en la resurrección significa creer en la continuidad de la historia, de la presencia y de la manifestación, de la revelación de Dios en nuestras vidas. La Iglesia designa esta realidad con el nombre de historia de la salvación. La historia de la salvación es aquella realidad a través de la cual Dios se va manifestando a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, y va manifestando su presencia, va manifestando cómo actúa en medio del pueblo, cómo no lo abandona. En el momento culminante de esta historia de la salvación tenemos justamente la presencia del Hijo de Dios, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido el momento culmen de esta revelación de Dios. Después de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vivimos en ese tiempo de la espera de la segunda manifestación, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para instaurar este reino universal, el reino de la vida, el reino de la salvación. Pero conviene fijarnos en este aspecto de la historia de la salvación. Pablo manifiesta y sus compañeros manifiestan esta realidad extraordinaria de cómo Dios no está fragmentado, de cómo Dios no se inventa en un momento y en otro momento se inventa de otra manera y en otro momento se revela de otra manera. Es una historia de la salvación y es un hilo conductor, el hilo de la revelación de nuestro Dios, que ciertamente tiene distintas manifestaciones, pero se mantiene la revelación y la manifestación de un Dios a través de distintas dimensiones, a través de distintos aspectos, sin duda alguna. Y conviene resaltarlo, hermanos, porque vivimos en una época en la que a veces se nos olvida la historia, en la que a veces se nos olvida que Dios nos acompaña. Vivimos quizá en un momento, y vuelvo a repetirlo, donde podemos vivir el inmediatismo, donde podemos fijar nuestra mirada solo en lo que está sucediendo el día de hoy y nos olvidamos
que Dios a través de la historia nunca nos ha dejado solos, hermanos, que Dios a través de la historia siempre ha estado con nosotros y nos ha acompañado en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, en medio de las epidemias, en medio de las pandemias, en medio de todas las situaciones. Dios se ha hecho presente cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros oramos en Él, cuando nosotros permitimos que Él manifieste su vida. Cuando a veces las dudas vienen sobre nuestra vida, cuando nos sentimos desorientados, cuando nos sentimos desolados, cuando pensamos quizá que esto no tiene un final, cuando pensamos quizá qué vamos a hacer, cómo vamos a caminar, vayamos a preguntarle a la historia, pero no a cualquier historia, hermanos. Vayamos a preguntarle a la historia de la salvación, a la historia de la manifestación de Dios, porque esa es la historia que nos habla de cómo Dios se manifiesta y acompaña al pueblo y cómo este pueblo va caminando siempre para salir adelante, para progresar, para caminar en el bien, para caminar en la justicia, para caminar en la equidad, para vivir momentos de bien común. Si tenemos dudas, vayamos como Pablo hizo un recuento, una síntesis de los profetas, hizo una síntesis de toda esta manifestación de Dios hasta llegar al momento culminante de nuestro Señor Jesucristo y decir, aquí está la verdad y aquí está la vida. No se nos olvide, hermanos, y en estos momentos que pueden parecernos una sola realidad, que Dios nos ha abandonado, no desconfiemos de Él. Vivir en la resurrección significa confiar en la manifestación histórica de Dios, que tiene muchas maneras de ser, que tiene muchas maneras de actuar, a través de los hermanos, a través de la caridad, a través de la esperanza, a través de la oración, a través de la ayuda mutua que todos nosotros podemos prestarnos y de tantas otras manifestaciones que podemos ver cada uno de nosotros y que podemos también realizar en el nombre de nuestro Dios. Ahora, hermanos, escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vivir en la resurrección, creer en la resurrección, significa tener claro el orden de las cosas, tener claro el lugar que le corresponde a cada ser en la vida. Dios tiene su lugar como origen, como creador, como meta. El Hijo de Dios tiene su lugar como Redentor, el Espíritu Santo como santificador. Y es importante comprender este orden porque manifiesta la diferencia fundamental entre la vida y el bien, o entre la muerte y la división. Y vemos claramente el día de hoy que se refiere justamente el Evangelio a la traición de su discípulo, a la traición de Judas, aquel que quiso ser mayor que su maestro, aquel que quiso ocupar el lugar de su Señor. En lugar de encontrar el bien, en lugar de encontrar la vida, encontró la perdición, encontró la división. Hay por allí un dicho que dice: más vale ser cola de ratón que cabeza de león. Más vale estar y lograr comprender el lugar que nos corresponde. Incluso por allí hay un salmo que dice: no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. A veces aspiramos a un lugar mayor del que nuestras capacidades nos señalan que podemos tener. Y por eso vivimos tantas divisiones, tantas fragilidades, por eso podemos llegar a equivocarnos, hermanos. En cambio,
otros discípulos que reconocieron el lugar que les correspondía, que reconocieron que el Maestro era el Señor, era el Mesías, y le dejaron ese lugar a él, era el Redentor, y ellos eran discípulos y estaban llamados a seguirlo. Pudieron vivir ese misterio de la verdad y de la vida. Vivir en la resurrección significa pues lograr comprender que Dios es Dios, que nosotros somos sus criaturas, que nosotros avanzamos cuando logramos tener un orden, el orden incluso que le falta muchas veces a nuestra vida, a nuestra realidad. La época actual, vuelvo a decir, se caracteriza por eso, por muchas confusiones, porque algunos quieren ocupar los puestos de mando, o todos queremos ocupar los puestos de mando, todos queremos determinar lo que hay que hacer, y nadie quiere ocupar otros puestos de humildad, de servicio, de bienestar. En fin, yo creo que estamos llamados a comprender este orden adecuado para poder salir adelante y para poder tener mejores condiciones en nuestra vida. Pidámosle a Dios, hermanos, que así sea entre nosotros. Que todos tengan un buen día.